La oportunidad ahora de llevar adelante el conversatorio que titulamos La maté porque era mía, aproximaciones a la subjetividad del varón femicida, con la participación de los amigos invitados, un amigo y una amiga, extranjeros, Pedro Aparicio y Álvaro Campos, a quienes agradecemos muchísimo por estar, por cedernos su tiempo, su energía y acompañarnos para pensar y sentir. Se cuenta con el acompañamiento de esta iniciativa por parte de múltiples instituciones y grupos de trabajo que paso a detallar, con el agradecimiento explícito correspondiente a todos y todas las personas que involucran esas organizaciones. Organizó este evento el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y el Programa Género, Salud Reproductiva y Sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud de esta Casa de Estudios. Auspician el conversatorio y la actividad el Instituto Costarricense de Masculinidades, WEM, de quien Álvaro es coordinador, Universidad de Costa Rica, Red Gays, Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Campaña de Paternidad No Queda América Latina, Campaña de Lazo Blanco, Ministerio del Interior de su División Política de Género, quienes nos facilitaron la participación de GELO en estos momentos, que está brindando una capacitación en ese marco. Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Trabajo Social, junto con Candidatas Infantiles y Vida y Educación, que son quienes integran el Coloquio de Familia, que tan amablemente nos acompañaron en esta iniciativa desde el comienzo, cuando era una utopía y hoy es realidad. La actividad cuenta con el apoyo además del BID y del UNPA, quienes apoyaron la participación de nuestros invitados en el Uruguay en estos días. Pasamos a presentar entonces a ellos justamente. La maestra Jero Aparicio Viña es psicóloga clínica por la Universidad Autónoma de México, maestra en victimología, académica e investigadora nacional para la emisión de la alerta de violencia de género por violencia femicida y agravio comparado por el Estado mexicano, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es feminista, obviamente, defensora de derechos humanos, doctorante en Derechos Humanos con el protocolo de investigación conocido como Abuso y Violación Sexual, un abordaje victimológico para la reparación del daño. Es autora de Peritaje Victimológico Individualizado y Colectivo y Diagnóstico y Evaluación de Impactos de Hecho Victimizarse con enfoque especializado y diferenciado. Cuenta con sólidos conocimientos en tanatología, intervención en crisis, valoración de riesgo para víctimas de violencia extrema, psicología criminal, alteraciones neuropsicobiológicas en sobrevivientes de accidentes críticos, eventos traumáticos y aspectos relacionados al género. Es experta además en diversas intervenciones victimológicas, derechos humanos, género y uso legítimo de la fuerza, formación para erradicar la formación intrafamiliar masculina, psicogenealogía, justicia restaurativa y medidas conciliadoras, psicoterapia corporal integrativa en psicotrauma, habilidades de alta dirección y liderazgo situacional. Y además, vamos a ir redondeando por ahí, aunque tiene un currículum mucho más extenso que esto, ha sido invitada por tercera ocasión en este momento por parte del BID y del UNPA para el Ministerio del Interior del Uruguay para la impartición de talleres sobre burnout, trauma vicario, masculinidades. Actualmente forma parte del equipo de transición para el próximo gobierno de la Ciudad de México como titular de la Dirección General para una Vida Libre de Violencia de la Secretaría para la Autonomía de las Mujeres. Así que con ustedes, esa es la presentación de nuestra amiga Helen. Y Álvaro Campos es sociólogo y psicólogo clínico por la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster y es especialista en psicología clínica por la misma universidad. Y también tiene un máster en sexualidad humana del Centro de Estudios de Atención en Salud de Guadalajara, en México. Está cursando actualmente doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuenta con entrenamiento de EMDR y estudios en terapia regresiva y es docente de la Universidad de Costa Rica hace 33 años aproximadamente. Es fundador del Instituto WEM, que lo fundaron en 1999, encargado del área metodológica y teórica del mismo, creador del método de terapia grupal e individual WEM y de la metodología de educación popular WEM. Todo esto en Costa Rica. Trabajó en la co-creación de la política pública de masculinidades en su país, en Costa Rica.
Ha escrito varios textos acerca de masculinidades. Cuenta con una participación activa en coloquios internacionales de estudio de varones y masculinidades. Por ejemplo, en Guadalajara, en Montevideo en 2011, en Santiago de Chile, en Recife. Y actualmente se encuentra organizando el próximo coloquio de masculinidades en su país para el próximo año, agosto 2019, agéndenselo, lo van a ver ahí a Álvaro y a todos nosotros. Participación del Simposio Global Men Engage en Río de Janeiro en el 2009 y en Nueva Delhi en el 2014. El punto focal Men Engage en Costa Rica y el punto focal de la campaña Men Care de paternidad en Costa Rica. Por allí, la presentación de Álvaro. Va a oficiar como coordinador de la mesa, de este conversatorio, Darío Ibarra, y acompañaremos como maestro de ceremonia, obviamente, quien les habla. Le proponemos una dinámica de trabajo para optimizar el intercambio con la siguiente estructura. Esto lo pensamos para, optimizar justamente que sea un conversatorio y no una conferencia. Vamos a tener 2 bloques, y ya les prometo que termino en 1 minuto. El primer bloque van a ser unos 45 minutos de conversatorio de parte de los integrantes de la mesa de trabajo de hoy, con preguntas planteadas por Darío. Luego de esos primeros 45 minutos tendremos 15 de intercambio con ustedes, donde yo voy a recoger algunas preguntas de ustedes sobre lo que se habló en ese momento, no sobre otros temas, por favor. 4 o 5 preguntas, las que consideremos oportunas, y ellos van a pasar a conversar con ustedes. Después vamos a tener un segundo bloque, que vamos a continuar con 30 minutos más de intercambio, de este lado hacia allá, con nuevos temas planteados, y tendremos para finalizar una segunda instancia de 30 minutos más para intercambio entre todos y todas, y allí cerraremos sobre las 9 de la noche. Así que ojalá esto salga de acuerdo a las expectativas de todos y todas. Y Darío, te dejo tu mano. Gracias, Fernando. Y nuevamente bienvenidas, Gelu y Álvaro. Es un placer tenerlas aquí con nosotros compartiendo la vasta experiencia que tienen en la temática de femicidios y trabajo con varones también. Ahora vamos a desarrollar un poquito desde dónde vienen trabajando hace tanto tiempo. Y yo quisiera hacer una breve introducción como para contextualizar en dónde estamos, ¿no? El Uruguay, ya que ustedes traen datos de sus países, y comentar 2 o 3 cositas más. Primero que nada, la violencia basada en género es un problema de salud pública en Uruguay, y así está concebido en la política pública. Es importante decir esto porque no en todos los países de Latinoamérica está considerado un problema de salud pública. Es así que el Estado se hace cargo, ¿sí?, tanto de trabajar con víctimas de violencia basada en género, como se hace cargo también del trabajo con varones. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, intendencias de municipios de diferentes partes del país, específicamente la Intendencia de Montevideo de Maldonado, y la Organización de la Sociedad Civil. Les cuento algunos datos brevemente de qué fue aconteciendo respecto al tema en estos últimos años. La cantidad de mujeres asesinadas en manos de un hombre, femicidio, según la División Políticas de Género y el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, en el 2015 fue de 26 mujeres, en el 2016 de 23 mujeres, en el 2017 de 27 mujeres, y en lo que va del 2018, 21 mujeres. La denuncia por violencia doméstica en todo el país, los últimos datos que tenemos sistematizados van desde enero hasta octubre del 2017 y asciende a una cifra de 31.854 denuncias en esos 10 meses. Esto equivaldría a 104 denuncias diarias o una denuncia cada 14 minutos. Es importante también hablar de lo que llamamos la cifra negra, o sea, las situaciones de violencia que no son denunciadas, que no llegan a ser denunciadas. Está calculado internacionalmente que la cifra negra aproximadamente va entre 90 y 93%, ¿no? Es un consenso internacional. Por lo tanto,
Sí, el 10% de las denuncias en todo el Uruguay es de 31.854, las que se llevan a cabo. Las que no se llevan a cabo sería de 318.540 denuncias que no se hacen, ¿no? O sea, situaciones de violencia que no se hacen denuncias. Es una cifra bastante alarmante para nuestro país porque somos 3.400.000 personas y, como verán, estamos en alerta roja. Por ahí la introducción de la contextualización de cómo estamos en el Uruguay. Bien, ahora les voy a ir haciendo preguntas a una y a otro. Les voy a pedir que se tomen aproximadamente 7 minutos, que Claudio les va a estar marcando el tiempo. Estamos en Facultad de Psicología, así que somos obsesivos con los minutos. Tenemos un toque con eso. Y bueno, Gero, empiezo contigo, ¿sí? Empiezo a preguntarte, a partir de tu experiencia en México, que nos cuentes qué es la victimología y qué es la tanatología en la órbita de la temática que nos convoca hoy, que son los feminicidios. Bueno, gracias. Antes de contestar, muchas gracias, colegas. Un honor estar aquí y muy emocionada. Gracias por la invitación. Y les cuento, la victimología es una ciencia penal, es una ciencia relativamente nueva, de 1971 aproximadamente. Es una ciencia transdisciplinar. ¿Qué quiere decir? Que está conformada por criminología, por aspectos jurídicos, antropología, psicología, economía, y eso es la riqueza para interpretar varios fenómenos. Simplistamente te puedes escuchar que la victimología son las ciencias que estudian a las víctimas, pero bajo el precepto de dignidad humana las personas no se estudian. Entonces, ¿qué es lo que analizamos? Es aquellos contextos que nos da el iter victimae. El iter victimae es el camino para que una persona sea víctima de un delito o de un abuso de poder o violación de derechos humanos. ¿Cuál es también la distinción de la victimología? Que dentro de las ciencias penales es una ciencia disidente y transgresora, lo cual nos hace un poco complejo porque somos muy molestos para el gobierno. ¿Por qué? Porque constantemente nuestro trabajo está en señalarle al Estado lo que está haciendo mal. Entonces, ¿cuántos somos victimólogos en México, en todo el país? Somos 30. Así que hay un gran campo por lo mismo, porque se necesita un perfil de transgresión y de disidencia dentro de un ámbito público. Pero bueno, yo me divierto. Tanatología. ¿Tanatología qué tiene que ver con el contexto feminicidio? Bueno, primero, en el contexto victimología es porque también vemos todos los fenómenos a través de la vivencia de la víctima. Porque, no sé si ustedes sepan, pero la mayoría de las leyes y de los protocolos son hechos y son creadas por personas que no son víctimas. Entonces luego tenemos una brecha entre la realidad y las buenas intenciones. Entonces es muy importante todos los fenómenos acotarlos a qué es lo que pasa una víctima de violencia de género, de abuso sexual, de secuestro, dependiendo del tipo de victimización. Entonces, en el contexto de feminicidio, yo lo que me encargo es dar todos estos discursos acerca de las víctimas de violencia de género, todo el patrón de pensamiento y demás, y sobre todo hacerle el enfoque de que las víctimas no cometen delitos. ¿Sí? Nadie quiere ser víctima de un delito. Tú no sales y esperas que te roben y estás, ay, ojalá ahorita lleguen, me arrebaten el iPhone. No. Entonces hay toda una serie de distorsiones acerca de que la víctima de un delito pudo haber evitado. Pudo. Entonces eso se queda en pensamiento mágico, porque nadie quiere ser víctima. Tanatología, vemos todos los procesos de pérdida. Y yo hace años que estudié tanatología lo encaminé a las pérdidas por enfermedad terminal,
procesos de pérdida, divorcio y demás, pero ahora en este aspecto de feminicidio me ha ayudado para ver la pérdida de expectativas de los hombres que tienen tentativa feminicida o que han cometido feminicidio, porque te das cuenta cómo están perdiendo una serie de privilegios ante un esquema ahora de protección y garantía de derechos humanos de las mujeres. Entonces, al no haber políticas públicas integrales, estos hombres se sienten en despojo muchas veces. Entonces tenemos que hacer una serie de intervenciones tanatológicas para evitar un feminicidio. Entonces, eso sería como a grosso modo. Gracias, Felipe. Clarísimo. Bueno, Bárbaro, te vamos a empezar a preguntar, a partir de tu trabajo en Costa Rica, en la UEM, ¿no? Ya nos contarás que la UEM, que es desde la sociedad civil y también desde tus investigaciones en la Universidad de Costa Rica, que conocemos bastante trabajo que has hecho con tu equipo. Te queremos preguntar qué implica el trabajo con masculinidades en tu país y si vos considerás que ese tipo de trabajo, ¿no?, con varones, como también has creado el modelo WEM, el método WEM para trabajar con varones y masculinidades y específicamente con violencia, ¿de qué manera nos puedes compartir lo que vos considerás que aporta la prevención de femicidios, ¿sí?, en la región o en tu país? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Igualmente me siento muy contento de estar acá. Voy a empezar tal vez con la resolución 3510 de Naciones Unidas de 2017, ratificada por el Alto Comisionado en mayo de 2018, que dice que para poder erradicar la violencia contra las mujeres hay que trabajar con los hombres, no como un acto optativo. Hay que trabajar con los hombres desde el Estado. O sea, los estados deben crear programas preventivos de trabajo con los hombres como una forma de erradicar a largo plazo la violencia hacia las mujeres. Voy a detallar un poco más en qué consiste esta resolución, que de alguna manera celebramos con mucha alegría en Costa Rica, porque sí estamos convencidos que la violencia no podemos verla separada de la forma como los hombres construimos nuestra masculinidad. Entendiendo por masculinidad los significados acerca de qué significa ser hombre y cómo nos comportamos los hombres, bien sabemos que el ejercer el poder de dominio y el control sobre los cuerpos viene a ser la base de la construcción de la masculinidad hegemónica, tradicional, patriarcal. Por lo tanto, trabajamos con hombres en Costa Rica desde hace 20 años aproximadamente, no solo realizando investigación acerca de situaciones diversas de las masculinidades, sino fundamentalmente cómo podemos modificar las prácticas masculinas. Cuando digo de prácticas masculinas me refiero al menos a dos aspectos: los imaginarios colectivos en torno a las masculinidades y las subjetividades masculinas, que están tanto en hombres, en mujeres o en diferentes géneros. Voy un poquito, cuando hablamos de transformar los imaginarios colectivos, estamos refiriéndonos a todo lo que tiene que ver con prácticas institucionales que producen varones. Los hombres somos producidos socialmente y somos reproducidos socialmente. Producir un hombre significa llenarlo de ideas, llenarlo de mandatos sociales y creer que esas ideas son normales y son naturales. O sea, cuando se le dice a un hombre, usted como hombre, es lo normal es que ejerza poder y no tenga absolutamente nada de femenino, lo llegamos a creer como natural y como que así son las cosas. Y los imaginarios sociales tienen precisamente esa característica,
mostrar como si fueran naturales productos históricos que fueron creados en un determinado momento, pero no lo presentan como normal, como lo válido, como lo único posible. Entonces, el trabajo de masculinidades implica transformar esos imaginarios sociales. Eso pasa por las instituciones, pasa así por la familia, pasa por el aparato religioso, educativo, los medios de comunicación, etc. Estamos hablando entonces de un cambio cultural a largo plazo que hace que los diferentes estados tengamos que preguntarnos cuál es el tipo de hombre que queremos para nuestro país en los próximos 20 años, por decir algo. O sea, Uruguay, al igual que Costa Rica, dicho sea de paso, sociedades muy parecidas, hermanas muy parecidas en muchas cosas, tendrá que preguntarse cuál es el tipo de hombre uruguayo que queremos en 20 años. Y a partir de ahí establecer toda una política de acción. Si queremos que sea un hombre más tierno, pues tendremos que modificar el currículum desde el kindergarten, por ejemplo. Y tendremos que hacer una serie de cambios a nivel social. ¿Qué queremos de los hombres a futuro? Implica trabajar con los niños, con los adolescentes, pero también implica transformar las subjetividades. Y recordemos que en subjetividades estamos hablando formas de pensar y formas de sentir también. Estamos hablando de formas de relacionarme, hasta formas de amar, hasta qué me erotiza. Todo eso son subjetividades construidas, aprendidas. Tenemos que trabajar eso, y cuando digo eso es intersubjetivo. ¿Cuál es el tipo de sujeto que sostiene la dominación, la violencia, el femicidio? Tenemos que modificar. En ese sentido, el trabajo para prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la peor, el femicidio, que viene a ser el desecho, la prueba del desecho, la mujer como un desecho, que no tiene valor, ¿no? Ya de por sí la idea de la mujer cosa es lo que sostiene el patriarcado, mujer objeto, cosa, pero el femicidio se viene a expresar en su máxima, digámoslo así, realización, ese cuerpo desechable de la mujer. Para esto necesitamos trabajar con hombres. No estoy diciendo que la relación entre masculinidad y femicidio es directa, pero si trabajamos con hombres por la construcción de relaciones entre los géneros basadas en los derechos humanos, en la paz, en la construcción de la vida y en la preservación de la vida, probablemente los hombres vamos a oponernos a la violencia, y a la violencia contra las mujeres y al femicidio. En ese sentido, si queremos apostar por la prevención, hay que trabajar con las víctimas, por supuesto, y todos los recursos posibles, pero hay que trabajar también con los hombres en labores no solo de encarcelamiento y de represión, que hay que hacerlo, sino labores de prevención, que es, desde mi perspectiva, la apuesta principal. Gracias, Álvaro. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, Gelu. Te vamos a pedir que nos comentes cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio y qué relación tienen estas conceptualizaciones en las políticas públicas de tu experiencia profesional. Bueno, es una distinción creada por Marcela Lagarde, en donde ella expone que el término femicidio lo tomó de una autora, de unas autoras americanas, donde hablaba que todo aniquilamiento, la muerte violenta de las mujeres por parte de los hombres es femicidio. Sin embargo, algo que comenta Marcela Lagarde es que a estas autoras, por su contexto, no tomaban en cuenta al Estado, ni la cultura, ni la sociedad, ni otros factores, sino nada más se iban acotado al delito, ¿no? O sea, al homicidio por razón de género. Y ella, como antropóloga, y que ella estuvo a cargo de parte de las investigaciones de las muertas de Juárez en 1992, que empezó todo este fenómeno en México, se percataba que había una sistematización por parte del Estado en invisibilizar el fenómeno. O sea, en una resistencia de hablar de la violencia de género y del feminicidio.
autoridades que negaban absolutamente la circunstancia de género. También una cultura permisiva, una tolerancia social, en donde las mujeres podían ser objeto, inclusive al grado de ser desechables. El imaginario colectivo, cultural, social, que está basado en la desigualdad y en la subordinación y en la opresión de los cuerpos femeninos. Entonces, bajo ese esquema es cuando se acota el término feminicidio, porque tiene que ver también con una postura cultural, social, económica, política, en todo nivel. O sea, es estructural. Cuando las vidas de las mujeres no cuentan. Entonces, esa sería la distinción. Muchas gracias. Álvaro, ¿cuáles son los indicadores que un hombre comienza a desplegar que conducen a suponer que va a cometer femicidio hacia su pareja o expareja, básicamente, que es en el contexto en el que estamos, ¿no? ¿Y cuáles serían las estrategias para vos en cuanto a las políticas públicas? ¿Cuáles son las estrategias que te parece que se puedan implementar para prevenir el femicidio? Ok. Bueno, es muy difícil predecir si un hombre va o no a cometer un femicidio. Lo que podemos hacer es una valoración de riesgo, porque la comisión específica de un femicidio interviene en múltiples factores que tienen que conjugarse en un momento específico y en circunstancias específicas. Por lo tanto, lo que podemos hacer es factores predictivos, que tienen, o sea, es la probabilidad de riesgo, y sabemos de que tenemos en lo que es violencia niveles de riesgo. Alto riesgo de violencia, o riesgo mediano, riesgo bajo. En Costa Rica usamos algunos indicadores, lamentablemente se han construido a partir de las víctimas asesinadas. Cuando se hacen los estudios posteriores, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los elementos comunes? Entonces se han encontrado factores comunes en esas mujeres que fueron asesinadas. ¿Cuáles? No todas tienen que estar, no todas. Estas que voy a leer correlacionan con otras escalas y correlacionan con otros test, de los cuales creo que hablaremos posteriormente, a nivel de algunos psicólogos y psicólogas les encanta estar pasando test, pero a veces sirven, y yo creo que pueden servir para un factor predictivo en cuestión de violencia. Primero, presencia de agresiones físicas graves en el pasado que hayan ocasionado lesiones. Bueno, yo voy a comentarles esto, que es lo que el Estado utiliza. No lo creo totalmente, tengo mi distancia con eso, pero voy a comentar lo que es oficial. Presencia de agresión física con lesiones en el pasado, amenazas con armas de fuego, cuchillo, otra una amenaza directa, intentar ahorcar a la víctima en el pasado. Estamos hablando que usted es bastante, ¿verdad? Forzar a la víctima a tener determinadas prácticas sexuales en contra de su voluntad, amenazar con matarla sin enseñar el arma, digamos, pero eso es decir, te voy a matar. Celos intensos, violentos, acompañados de conductas de excesivo control hacia la pareja, que en el último mes hayan aumentado de alguna forma incidentes violentos con respecto a la pareja. Por otro lado, un hombre que no muestre en todo ese proceso una culpa o una sensación de inquietud o de malestar, me siento mal por esto, sino justifica lo que está haciendo porque estoy en mi pleno derecho, porque ella ya se está escapando de mi zona de control, ¿verdad? Y como yo soy el propietario de ella, que viene la cosificación, ¿verdad? Como yo soy el propietario, entonces yo tengo el derecho de exigir, digámoslo así, ese acto de posesión sobre esa propiedad. Aquí podemos aplicar desde la teoría marxista el concepto de fetichismo de la mercancía que Marx nos regala, ¿verdad? La mujer es convertida en una mercancía.
en un objeto inanimado. Por eso es una fetichización de los cuerpos femeninos y de las relaciones amorosas, porque entonces significa que yo tengo derecho a ir a reclamar lo que es lo mío. De si usted compró algo y lo estafaron, vaya y reclame al vendedor porque ese producto no está sirviendo como debería servir, ¿verdad? Bueno, yo voy a reclamar porque mi producto se me está saliendo del canasto, decimos del control. Si a eso le agregamos consumo de alcohol, drogas, otras drogas por parte del agresor, algunas mujeres ponen medidas de protección, medidas cautelares, y él las viola, digamos. Y si a eso le agregamos que este hombre puede estar ligado a otro tipo de situación de crimen organizado, tenemos todos los indicadores. Sin embargo, la presencia de cualquiera de los primeros 8 factores que mencioné indica un alto riesgo de muerte para las mujeres. Pero una sola de esas situaciones, una sola, ya tipifica riesgo severo, alerta, alarma, ¿verdad? Esa es la parte que yo digo en la estadística. Bueno, es que con solo uno de estos, desde a mí me amenazan con un cuchillo y me dicen te voy a matar, ¿para qué ocupo otros factores? Es pasquero, con solo uno que se dé. Pero si se dan 8, y yo no sé por qué pensaron en 8, quizás por los estudios, pero me parece, escuchando a Geru, muy desde una perspectiva criminológica tradicional. A esta mujer la mataron, veamos cuáles eran los hechos que estaban antes. Pero me parece que es una perspectiva ahí todavía muy reducida. Es importante ampliarla a otros indicadores. Entonces es importante ver la historia previa de ese hombre agresor. Ya no solo lo que hace con ella, sino su historia previa. Tendrá antecedentes penales, le han puesto medidas de protección antes, ha existido violencia en presencia de los hijos e hijas, hay un historial de conductas violentas con otras personas, ha realizado conductas de crueldad hacia animales. Ok. Sin embargo, yo quiero decir algo a favor de esto y en contra de esto. A favor de esto en el sentido de que sí está comprobado que muchos de estos indicadores se presentan, pero también hombres que nunca han mostrado ninguna conducta de estas y que es un ciudadano ejemplar, la mató. Entonces, dejando a todo el mundo, ¿cómo fue eso? Probablemente también es que estos signos son signos muy visibles, ¿verdad? Muy externos. Hay otros más sutiles que no vemos. Entonces yo digo que dicha que hay escalas que podemos pasar para poder medir la valoración del riesgo cuando las mujeres interponen medidas de protección. Pero también algo importante: en Costa Rica la mayoría de femicidios, que somos tan parecidos que la misma cantidad que Uruguay, la mayoría de femicidios, las mujeres no pusieron medidas de protección antes. Esto está más para los que ponen medidas de protección. Entonces, podríamos decir que es un grupo heterogéneo. Muchos se pueden predecir con esto, pero hay otros que se salen de la posibilidad de predicción. Gracias, Álvaro. Vamos a pasar a la última ronda de preguntas antes de conversar con el auditorio, ya que es una parte muy rica esto de conversar con ustedes, ¿no? Bueno, Geru, última pregunta de esta primera etapa. ¿Por qué crees vos que el femicidio se lleva a cabo, un hombre lo lleva a cabo, en la órbita de la pareja o la expareja y no tanto en otro tipo de vínculos, por ejemplo vínculos laborales o en la vía pública? Si bien acontece también, pero pertenece más está estudiado al menos en la órbita de las relaciones de pareja. Parte de la discriminación biologizada que sufren las mujeres, y lo acoto como tal, discriminación biologizada, porque de acuerdo al género
empieza todo un imaginario colectivo que discrimina, y la primera discriminación tangible es poner el contexto ámbito privado, mujeres, ámbito público, hombres. Entonces, en el contexto de lo privado, un hombre se siente con derecho bajo también este mismo esquema de cuerpo-territorio. O sea, así como empezó en los albores del capitalismo el derecho a la propiedad privada, dentro de la propiedad privada entra la pareja. No nada más la pareja, obviamente también los hijos, pero se le castiga a la mujer que es disidente y transgresora, y por eso él se siente con este derecho de matar. Y sí, es extremadamente impactante cuando escuchas los discursos y te dan una serie de justificaciones donde la tenían que matar porque se les estaba saliendo de ese control y dominio. ¿Por qué es más fácil? Porque cuando, por ejemplo, yo estaba en una sala con 20 feminicidas y me decían, ¿no va a entrar como guardia? Le digo, no, porque yo soy autoridad y a mí no me va a hacer nada. O sea, porque dentro de esa dinámica sé perfectamente que si mataron a la esposa, a la novia, a la que pensaban que era de su propiedad, yo soy una mujer del ámbito público en ese momento, y entonces automáticamente se quiebra ese paradigma para él, y entonces es el perfil de doble fachada. Cooperadores muy lindos, muy seductores, no te la crees. O sea, mis peritos luego decían, oiga, se me hace que no, algo pasó, estado de emoción violenta, un brote psicótico, o sea, ok, digo, pero sucede que el estado de emoción violenta no le da con el jefe, y el brote psicótico le da con el taxista, sí, o sea, le da con la esposa o con la exnovia. Gracias. Álvaro, última pregunta antes de pasar el conversatorio. ¿Existen escalas y test que miden el nivel de riesgo de femicidio que recién estaba comentando? ¿Podés contarnos un poquito más? Sí, hay varias escalas que podemos utilizar como un instrumento de apoyo. Voy a mencionar 3. El test Novaco, que se aplica para la persona, para el hombre en este caso, que está en riesgo de cometer violencia más fuerte, porque ya sabemos que ha tenido problemas con la violencia. Es un test de 120 ítems ante los cuales el hombre se posiciona. En una es qué tan de acuerdo está con ciertas formas de pensar, y la parte B, qué tan de acuerdo está con determinadas conductas. Por ejemplo, voy a leer algunas. Cuando algo me enoja, lo saco de mi mente y pienso en otra cosa. O algunas personas dirían que soy un cabeza caliente. Cuando me enojo, permanezco de esa forma por horas. Y otro, de la escala B, por ejemplo, qué tan molesto se siente por ser criticado frente a otros por algo que usted ha hecho. O usted está viendo un programa de televisión y alguien viene y cambia el canal. O sea, por decir algo, situaciones cotidianas en 120 ítems nos da un puntaje y nos da de alguna manera alguna tendencia. Yo no sustituyo, yo soy más de orientación psicoanalítica, yo no sustituyo la entrevista, digamos. Las escalas las veo como un elemento auxiliar, digamos, que es importante. Está también la escala SARA, que es la escala de valoración de riesgo de Canadá, de Propket en 1995, que lo que hace es que se realizan entrevistas a los hombres, a sus familiares, y se recoge información de diferentes fuentes, y cuando se tiene la información se llena una escala. La escala contiene dimensiones. Una es historial delictivo del hombre, ajuste psicosocial, que ahí incluye los problemas en la relación de pareja, historia de violencia en la pareja, el delito y la agresión actual y otras consideraciones. Esto nos da resultados en términos de valorar esos niveles de riesgo y correlaciona con el Novaco. Y la otra es el HCR20, que es guía para valoración de riesgo de conductas violentas, para mi gusto la más completa, porque se realiza
entienda bien, muchas fuentes de información, no solo lo que el hombre dice, sino lo que otras personas dicen, se va llenando, y esta escala tiene aspectos de la historia de la persona, que cuenta desde la violencia previa, el primer incidente y cómo ha venido relacionándose, y otras cosas de la persona, de su historia individual, de su biografía. Este otro elemento que es la escala clínica, para ver presencia o no de psicopatología, y está la escala de afrontamiento al riesgo, para darnos cuenta qué tanto esta persona, cómo afronta situaciones de riesgo. Igualmente nos da un resultado interesante, porque nos dice, por ejemplo, a nivel del trabajo posterior, que el riesgo puede ser bajo, donde se sugiere que no haya una intervención tan especializada, o el riesgo puede ser moderado, donde se sugiere un plan de manejo del riesgo, o el riesgo puede ser elevado. Cuando el riesgo es elevado, aquí se sugiere supervisión, priorización de recursos de tratamiento, etc. Entonces sí tenemos escalas. Sin embargo, hay que tener cierto cuidado, porque muchas personas podrían salir muy bien en escala y sin embargo cometer actos violentos muy fuertes y matar, ¿verdad? Y además tenemos que quitarnos, vamos a psicología, yo soy profesor de psicopatología en maestría en mi país. Los sistemas de clasificación, olvidémonos de los sistemas de clasificación. La conducta humana es más que un sistema de clasificación. No psicopatologicemos el femicidio. Estamos de acuerdo, para mi gusto es terrible, alguien tiene que estar loco para matar a alguien. Sí, lo podemos ver desde cierto nivel, pero no lo psicopatologicemos, porque entonces estaríamos diciendo que solo el enfermo mental, entre comillas, diagnosticado en DSM-5 es aquel que puede matar a alguien. Y bien sabemos que no es así. O sea, cualquiera puede cometer un pasaje al acto. Hay maneras de entender también el femicidio, y no estoy diciendo que todo femicidio es un pasaje al acto, pero recordemos que el pasaje al acto, aparentemente todo está bien y yo me salgo de la escena. Me salgo de la escena y actúo violentamente un conflicto. Un conflicto que no he podido nombrar, que no he podido simbolizar. Me salgo de la esfera del lenguaje y lo actúo. Y esos pasajes al acto muchas veces son también femicidas. ¿Y qué pasa con la persona que hizo pasaje al acto? Que 5 minutos antes era un conejito pacífico. 5 minutos antes. Y ahora resulta que se convirtió. No estoy diciendo con esto que es terrible todos los que estamos aquí en cualquier momento. No, no necesariamente. Si usted investiga va a encontrar factores, pero no son estos de las escalas. Los de las escalas son factores criminológicos. Usted va a encontrar otros que tienen que ver más con la construcción de la subjetividad y la estructuración de la personalidad. De pronto, si soy demasiado rígido y creo que tienen que hacer lo que yo digo y no sé manejar impulsos, ¡ah, caramba! Aunque la escala me salga de bajo perfil, para mi gusto está en alto riesgo. Muchas gracias, Álvaro. Bien, pasamos, Fernando, entonces a conversar con Julio. Sí, de antemano le voy a pedir disculpas porque me imagino que van a haber más ganas de preguntar que del tiempo que tenemos para, bueno, que nos hagan las preguntas. Así que, si le parece, ya vi una mano, me voy a ir acercando y después, si podemos, hacemos 2 preguntitas por sector. Le voy a pedir más el micrófono. Sí, yo soy asistente social y trabajo hace muchos años con mujeres en situación de violencia doméstica. Y una cosa que siempre me llamó la atención es que los hombres no matan a sus mujeres durante la convivencia, no les matan a golpes. En realidad, los golpes son lo menos, la violencia física es la menos frecuente en las situaciones de violencia doméstica. Lo que destruye realmente es la imposición, la falta de desprecio, la falta de respeto y la exigencia desmesurada. Pero entonces, lo que veo es que no las matan cuando están en convivencia, no las matan conviviendo, las matan después, cuando las mujeres los dejaron. Sí, porque para esa mujer, dejar a ese hombre, es la máxima humillación. ¿Frente a quién? Frente a los otros hombres.
es un hombre que queda destruido, desposeído, anulado, emasculado, diría, frente a los otros hombres. Sí, creo que lo que es la comparación con otros hombres y la idea de la propia masculinidad, eso es lo que cuando se afecta a esa vivencia de masculinidad triunfante, eso es lo que nos desespera y nos lleva eventualmente a matar a la mujer. Hola, soy Natalia, soy abogada, trabajo seccionando denuncias de violencia doméstica para una de las terminales de la ciudad y tengo una curiosidad, me parece que tanto para Álvaro como para Jeru en su área de dominio podrían ayudarme, que es algo que yo verifico en estas consultas de las mujeres cuando tenemos una situación de medidas cautelares, no estoy hablando de dispositivos, sino de las medidas cautelares de alejamiento y de prohibición, de comunicación. Ellas me dicen, tengo miedo porque no sé nada de él. Y ahí realmente es como una sensación de ellos, pero no, o sea, tiene las medidas, no ha incumplido, no se ha comunicado, tengo miedo. Yo tengo la sensación de que algo va a pasar. Y yo quería preguntarles, ¿eso puede, o ellos han verificado en su trabajo, que esa puede ser una condición de estas como factores predictivos de que el femicida está como planeando, ¿no? Un golpe que a veces puede estar mortal? Bueno, por este sector, ¿preguntas? Mi pregunta era también un poco como lo que decía ella, más bien, ¿es algo que se planea o es algo que la mayoría se planea con antelación o es algo que surge en el momento? Hola, yo quería saber por qué en algunos casos de femicidio, como el femicidio de Quebracho, el matador después de matarla se intenta suicidar o consume el acto. ¿Tenemos opción para una o dos más? ¿No? ¿Vamos a responder? Bien. Perdón. No, quería saber en relación al tema de cómo son las políticas en el sistema de respuesta de violencia de género en los dos países, si podían mencionar qué influencia tiene todo este pensamiento y trabajo con la masculinidad en el sistema de respuesta, digamos, más allá del sistema penal, sino de tratamiento y de proceso de trabajo con los varones en relación a este tema. Muy interesantes las preguntas. El fenómeno es complejo, es multicausal. Multicausal no, es multifactorial, diferentes. Y además es un grupo heterogéneo, ¿verdad? El hombre que comete femicidio. Tal vez algunos comentarios. No todos lo planifican. Hay algunos que sí lo pueden planificar por mucho tiempo y encontrar el momento oportuno para hacerlo, ¿verdad? No todos lo hacen así. Hay algunos, ¿verdad? Pero antes de esto hay una afrenta tan grande al ego que me destruyó. O sea, en esa afrenta no estoy negando que exista un dolor inmenso, ¿verdad? Ella ya no quiere nada conmigo, o sea, ella me desechó, ¿verdad? O sea, cómo alguien se atreve a desecharme o cómo ella se atreve a desecharme. Si todos y todas tienen una relación afectiva cercana y la persona no desecha, entre